ingresó nuestra compañera Daniela Muñoz y a la vuelta estamos nosotros con la comisario Marisela Silva para comentar y entender todos los detalles de esta investigación que terminó con 2 detenidos. Él es Luis Salinas Herrera, un hombre de 45 años que trabajaría como empresario. A él se le acusa por haber violado de forma reiterada y sistemática a una menor de solo 14 años. Pero ella sería la gestora y autora directa de este delito. Wanda Romero, de 36 años, es quien habría entregado a su propia hija a Salinas, esto para que abusara sexualmente de ella. ¿El por qué? Solo para conseguir una alta suma de dinero. Aunque cueste creer, la historia parece ser indignante. Un caso que impacta por la crueldad y la frialdad de una madre. Tras una ardua investigación, los detectives de la PDI, de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores, lograron la detención de ambos sujetos. Esto porque en el caso de la mujer, está acusada de vender la virginidad de su hija al supuesto empresario. Todo por 1,5 millones de pesos. Situación que fue permitida por la madre por cuanto mantenía un vínculo y una comunicación con el imputado, y la madre fue quien le facilitó al imputado, a la menor, previo consentimiento de ella, de la madre, y los encuentros se desarrollaron en un departamento céntrico de la ciudad de Santiago. Pero el punto más crítico no termina ahí. Esta violación reiterada, la que supuestamente era planificada por la madre, data desde el año 2015, cuando la menor tenía apenas 12 años. La niña habría perdido su virginidad a la fuerza, lo que no habría sido suficiente para la madre. A sangre fría, era ella misma quien ponía a disposición a su hija menor ante el empresario. Esto una vez al mes. Era ahí cuando Salinas la violaba sin pudor alguno, y así la madre recibía mensualmente entre 150.000 y 200.000 pesos. El imputado hacía dio un pago inicial por el hecho a la madre, un monto considerable de 1,5 millones de pesos para poder obtener la virginidad de la niña. Esto se hizo costumbre en cuanto a que el imputado mantuvo otras relaciones sexuales con la menor, consentidas por la madre, por cuanto existía un pago de 150 a 200.000 pesos. Todo esto con el absoluto consentimiento de la mujer y en contra de la voluntad de la preadolescente, que según las primeras indagaciones habría sido violada en un departamento del centro de la capital. Cabe destacar que, de acuerdo a los antecedentes del caso, las agresiones sexuales habrían ocurrido en presencia de Wanda Romero. ¿El motivo? Facilitar el pago de las violaciones. Esta denuncia habría sido realizada por un tercero, un familiar directo de la víctima. Estas personas estarían involucrados en los delitos de violación impropia, es decir, la violación de una menor de edad. Son hechos que ocurren, o más bien dicen relación con hechos que ocurrieron entre el año 2015 y el año 2017. Desde ese punto de vista, entonces, jurídicamente es una violación reiterada. Es así como el jueves de la semana pasada se realizó la formalización de los 2 imputados. Ambos quedaron en prisión preventiva mientras transcurran los 90 días de investigación. Sondeo que revelará si la hermana mayor de esta niña de 14 años también habría sido vendida sexualmente por su propia madre. Una mujer que en las redes sociales también tiene su cita favorita. Nunca le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Tenés que puros pegarle. Palabras que se las lleva el viento y que hoy se ven concretadas en un delito poco creíble. Un caso que, según el vocero de la Fiscalía Centro Norte, no sería aislado. Lamentablemente no es el único caso. No podría decir que es masificado, por supuesto que no, pero obviamente que hay casos que se han podido ver semejantes a este. Este tipo de hechos deben ser denunciados. En cuanto una persona tenga conocimiento, sospecha respecto a que sucedan situaciones como esta, no debe dudar en informar a las autoridades pertinentes, ya sea Carabineros, al Ministerio Público o al Tribunal. Y justamente ese es el llamado que realiza el Ministerio Público, un llamado a denunciar.
Una situación que abre las puertas del comercio sexual en los menores y que también da cuenta de una situación indignante que se escapa de las manos y que pone como protagonistas, una vez más, a los menores. Una situación, como les decía, impactante, que nos lleva a conversar directamente con la comisario de la Brigada de Delitos Sexuales, comisario. Aquí hay varios hechos que hay que abordar, pero lo primero de todo es esta madre de 36 años que habría vendido primero la virginidad de su hija y segundo después la continuó ofreciendo a este hombre durante un periodo de más de 2 años. ¿Cómo llega a ustedes esta denuncia? ¿A través de qué medios? ¿Y cómo finalmente se llega a la detención de estas 2 personas? Bien, el día 10 de julio nosotros recepcionamos acá en la Brigada de Delitos Sexuales este procedimiento donde una joven de 22 años de edad denunciaba a su madre que ésta estaría prostituyendo a su hermana de 14 años. Bueno, nosotros realizamos diferentes diligencias y un trabajo de investigación policial. La joven de 22 años nos relataba que ella también había sido víctima de este delito de la inducción a la prostitución. ¿Con la misma persona? Correcto, con la misma persona. Tanto la joven de 22 años como la menor de 14 años estaban siendo y habían sido prostituidas con el mismo sujeto, el mismo individuo. Aquí hay una normalización de la conducta. Muchachos, por si acaso, la comisario los está escuchando. Si ustedes quieren hacer, obviamente, las preguntas que yo sé que tienen en estudio. Dejo la última. ¿Hay una normalización de la conducta por parte de la madre? Ella, al parecer, también en algún minuto habría ejercido el comercio sexual. Sí, por supuesto. La madre manifestó, ¿cierto?, que ella ejercía la prostitución desde los 18 años de edad. Entonces ella normalizaba este tipo de conductas, que el hecho de hacer favores sexuales a cambio de dinero, para ella era una conducta normal, algo que no era cuestionado y que era válido para obtener una estabilidad económica. Y esa condición ella la normaliza frente a sus hijas, donde las menores también pensaban que este era un medio válido para obtener dinero. Muchachos. Sí, comisaria, ¿cómo está? Le habla María Luisa Godoy. Bueno, un caso terrible, cuesta creer que estas cosas sucedan y que una madre sea capaz de hacerle algo así a sus propias hijas, pero quiero que me expliques más esto de la normalización, porque efectivamente leí que la hija menor creía que era algo normal y que a ella le pagaban, pero ¿cómo se da esto? ¿Y qué tan normal si es que la hija mayor es la que denuncia? Le voy a repetir la pregunta a María Luisa porque justo tuvimos un problema con el retorno. Que nos explique un poco más el tema de la normalización. ¿Cómo funciona esto? Porque finalmente, al parecer, la misma menor sentía que era algo normal o manifestaba que esto era algo común. ¿Cómo funciona esto de la normalización? A ver, el tema acá principalmente se basa en que estamos en presencia de una mujer egocéntrica, que tiene algunos rasgos narcisistas, donde ella tiene un bajo nivel de empatía. Entonces ella tiende a objetivar, ¿cierto?, a las personas, y en este caso ella, para ella sus hijas eran un medio para conseguir sus objetivos, que en este caso era el dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La madre, como dije anteriormente, se prostituía desde los 18 años. Entonces ella hacía que esta conducta de poder obtener dinero a cambio de favores sexuales fuera una conducta normal, algo que no se debía cuestionar. También es importante señalar que las niñas vivían una vulnerabilidad económica. Estas niñas estaban siendo vulneradas por esta madre, ¿cierto? Y ella haciendo uso también y provecho de su rol, de su superioridad de madre, ella manipulaba a estas niñas, ¿cierto? Las niñas se subordinaban y accedían a sus peticiones con esta finalidad de poder tener una estabilidad y un buen pasar. Ella les decía que tenían que prostituirse, ¿cierto?, porque tenían que pagar el arriendo, tenía que alimentarlas a ellas y a sus hermanos. Y también importante señalar que las niñas en esta edad tienen están en una etapa del desarrollo en donde el criterio frente al tema de la sexualidad es algo que no es total, no está completamente logrado. Entonces ellas accedían a la petición de la madre. ¿Esta prestación era periódica, estaba establecida algún día del mes? ¿Se cumplió durante todos los meses desde que comenzó todo esto o no? Buenos días, Cristian. Buenos días. Sí, la verdad es que si en primera instancia ella vendió la virginidad de su hija, ¿cierto?, donde este sujeto le canceló 1,5 millones de pesos, esto se repitió durante 2 años. Cada 1 mes y medio a 2 meses, la madre llevaba a esta niña a este edificio que estaba ubicado en el centro de la capital.
y él le cancelaba a la madre cerca de 150 a 200.000 pesos por los encuentros que tenía con la menor. Se repitió durante 2 años, cada 1 mes y medio, 2 meses. Marcela, ¿y ese efectivo que la mamá también le entregaba una suerte de recompensa a la hija? ¿Le pasaba parte de ese dinero? Por supuesto. Por supuesto, la madre compartía esta ganancia, digamos, parte del dinero con su hija. Chicos, y lo vamos a comentar también con la comisaria, no es parte de la investigación, pero sí es un hecho que se descubrió que estaba en las redes sociales, que llega a ser insólito, la verdad, el arrojo de esta mujer, porque si se acuerdan ustedes, Leonardo Farcas entregó un premio a varias madres como la madre del año. Bueno, pues ella envió su video también, postulando como la mamá del año. Incluso en el video ella dice que es su propia hija, que es de quien estamos hablando, quien la animó a enviar el video. Quiero que lo veamos porque es verdaderamente insólito. Mi hijita me ha insistido tanto, tiene 14 años, se llama Katari. Ella me ha pedido que muestre sobre mi trabajo, que muestre sobre lo que yo hago. Yo enviudé hace 2 años y medio, casi 3 años ya en realidad. Perdí a mi marido a causa de un infarto y estaba embarazada, tenía 7 semanas de embarazo. Y tuve gemelitos, los cuales, gracias a Dios, están sanitos. Tengo 3 niñitas más, o sea, sumándole son 5 hijos. Y bueno, dentro de todo ha sido difícil, ha sido complicado el tema sacar adelante mi familia, porque igual no es fácil para una mujer que queda sola de la noche a la mañana tratar de solucionar la vida de esa manera. El tema es que ha sido difícil llegar hasta donde estoy en este momento porque mi hijo estaba chiquitito, nadie me quería dar trabajo. Pasamos hambre con mis hijos, sufrimos mucho, pero gracias a Dios ahora estamos bien. Yo no gano una millonada de plata, pero me ha ido bien, me ha ido bien hasta el día de hoy. Y señor Farcas, sería muy lindo ganar lo que usted ofreció, el premio que usted ofreció para Supermadres, porque yo, a pesar de todas las cosas, he tenido que luchar contra mucho. He tenido que luchar contra quedarme sola, sin apoyo de mamá, sin apoyo de hermanos, teniendo familia, criando a mis 5 hijos sola, levantándome a las 5:30 de la mañana todos los días para salir a trabajar y llegando a mi casa casi a las 9 de la noche. Pero me siento orgullosa porque he logrado sacar a mi familia adelante sola. No puedo creer. Un caso realmente indignante, de verdad que lo digo. ¿Qué clase de monstruo puede hacerle una cosa así a su hija? Y vemos en el video que más encima a la hija que vende su virginidad es la que dice que la postula a este concurso como madre del año que hace Farcas. Realmente, yo no sé qué les pasa a ustedes como mujer, pero yo veo esto y me duele, me da como una angustia, como que no puedo creer que una madre, que alguien que parió a su hija, la venda para prostituirla mes a mes a una niñita desde que tiene 12 años. Y me imagino que esta situación comienza, Francisco, cuando ella enviuda, porque calzan perfecto los tiempos que ella dice que enviuda hace 2 años y medio y hace 2 años precisamente que empieza a prostituir a sus niñitas. Yo diría que parte incluso antes, porque la hermana mayor también sufrió lo mismo, que es quien denuncia. Por lo tanto, esto venía de mucho antes. ¿Existía la figura del marido cuando prostituía a la hermana mayor? ¿Dónde estaba este hombre en ese lapso? ¿O esto parte cuando enviuda? Esta mujer siempre tuvo pareja. Y esto es una conducta repetitiva de la madre, o sea, no es que solamente por el hecho de que haya quedado, que haya enviudado, ¿cierto?, haya comenzado con el tema de la prostitución de su hija menor. Es una conducta reiterativa y repetitiva dentro de la patología que ella tiene. ¿Cómo podemos definir, sin tanta especificación, ¿no es cierto?, no somos técnicos, pero de manera breve, la personalidad de ella y la personalidad de él también? Porque él, derechamente, bueno, y haciendo la aclaración, esto no es pedofilia, sino que esto es derechamente el delito de violación. Además, el aliciente de que él paga extra por la virginidad de una menor. Sí, la verdad es que con respecto al perfil de este sujeto, es bastante difícil poder encasillarlo, ¿cierto? Porque el perfil de los abusadores o agresores sexuales es muy variado, hay una diversidad al respecto. Puede darse en cualquier ámbito socioeconómico, cultural, de educación, de edad. Entonces ya ahí entraríamos más a ver el tema de la patología propia de este sujeto, la patología psiquiátrica que él lo lleva a realizar este tipo de conductas y pagar por la virginidad de una menor.
aquí en el estudio estamos también con Margarita Rojo. ¿Qué tal, Margarita? Psicólogo forense, ¿qué tal? Hola, Muy buenos días. La Mari, hablando desde las vísceras, decía, una persona que hace eso con su hija es un verdadero monstruo. ¿Cómo se podría describir en términos un poquito más técnicos? Pero la verdad es que es indignante lo que uno ve y escucha de esta historia. Bueno, la verdad las cosas es que nosotros hemos visto estos casos no son tan pocos. Nosotros en la investigación, bueno, y ahí la policía claramente ella lo describe, pero hay varios casos donde hay madres que facilitan a sus hijos en este tipo de transgresiones. Aquí hay que aclarar una cosa sumamente importante. Cuando se describe esto de que se intenta normalizar, eso responde a una estrategia de victimización. ¿Qué significa? Que yo le hago creer a la víctima, en este caso es su hija, que es partícipe de esta acción, por lo tanto yo le doy algún dinero y la involucro. Por lo tanto, ella piensa en ese sentido que esa situación está dada por la madre y por lo tanto se siente partícipe y a lo mejor inclusive podría hasta sentir culpa de develarlo. Muchos agresores sexuales o personas que usan a niños les dan dinero para que ellos se sientan involucrados, es decir, ellos son responsables de esa acción. Pero es pura manipulación. Es pura manipulación y eso tiene que ver con una estrategia de victimización que quede muy claro para las personas que están escuchando. Eso tiene que ver con que estas personas intentan normalizar porque ellos saben que eso no es normal. ¿Ya? Eso es una estrategia de victimización, por lo tanto, eso es bajar los umbrales de tolerancia. Margarita, y tiene que ver también con las características, lo decía la comisario, respecto a el perfil de esta mujer, decía, no tiene empatía, una persona narcisista. Hemos hablado de ciertos perfiles psicopáticos en alguna oportunidad. ¿Va por ese lado? Claro, Andrea, lo ha descrito muy bien la comisario, porque la verdad las cosas es que estas personas principalmente son egocéntricas y en este caso da cuenta ella de rasgos narcisistas. Ahora, ella da cuenta de algo que dice que yo precisaría un poco que tiene que ver con la cosificación, lo hemos hablado muchas veces. Las relaciones con las personas, en este caso con los niños, son tomados como cosas, por lo tanto como cosa yo lo manipulo, lo uso y en este caso lo usó ¿para qué? Para el comercio sexual, para obtener un dinero y por lo tanto acá no vemos ninguna relación de amor, aquí no existe una relación de apego, acá todo lo contrario, son madres que han fallado en esta función porque las funciones maternizantes son de protección y aquí vemos que hay una ausencia, por lo tanto claramente un narcisismo, un egocentrismo muy enorme, una falta de empatía, una frialdad emocional que son rasgos psicopáticos. No podemos decir que ella es entera psicopática, pero tiene fuertes rasgos psicopáticos, que queda muy claro. Margarita, ¿cuánto se puede llegar a demorar una víctima de violación, de abuso, de maltrato en contarlo? Vemos que esta niña no es quien denuncia, sino que su hermana, que al parecer también habría sufrido lo mismo que ella. Exactamente, sabes tú que nosotros tuvimos un caso donde una niñita, la hermana, porque la empezó a abusar el padre en este caso, a la hermana pequeña y en ese contexto ella se sintió como con la fortaleza de poder denunciar. Entonces entendamos que acá hay una dinámica abusiva donde la niña, el niño están atrapados porque hay una captación. Entonces en esta captación se inicia un proceso donde las personas se sienten, en este caso los niños, partícipes y cómplices y se sienten como en deuda con estas personas y por lo tanto guardan silencio muchos años. O sea, recordemos que hay personas que han guardado 20 años silencio, como en el caso Caradima, por ejemplo, donde están de alguna manera victimizados todo este tiempo. O sea, las estrategias de victimización, Karen, son precisamente para que los niños guarden silencio y se mantenga esto perpetuando este abuso, ¿no? Y en este caso, quien no devela es la niña, sino que la hermana, porque se sintió con la fortaleza y no quiso ver. Eso es bien interesante lo que estás diciendo, porque yo creo que es bastante común en casos de abuso que los niños o los jóvenes son capaces de soportarlos ellos, pero cuando ven que al hermano o a otra persona que quieren le están haciendo o provocando el mismo sufrimiento y agresión, ahí es cuando tienen el valor de denunciar. Exactamente, o sea, ahí es cuando ellos ven que lo que le hicieron a ellos, porque ellos de alguna manera soportan eso que le hicieron, pero ven el dolor en el otro y te das cuenta, María Luisa, que ahí esa hermana tiene empatía, por lo tanto acá nosotros podríamos decir a lo mejor que esto podría haber sido transgeneracional. No, aquí hay una mujer
que tiene juicio de realidad, que no estaba loca porque ella busca ayuda, pide a Farcas. Ella sabe la intención de lo que está buscando. Pero eso habla de una desfachatez enorme. Exactamente, Cristiano. O sea, acá estamos hablando de una persona que tiene juicio de realidad, que sabe lo que hace. Y que se está victimizando también. Y que se está victimizando porque de alguna manera ya para conseguir dinero, perdóname, pero hay muchas formas de trabajar y obtener dinero. Margarita, no usando los hijos. Está hablando, discúlpame, de los rasgos de personalidad fuertemente narcisista y con características psicopáticas. hay un tema que se mencionaba de que ella, al parecer de los 18 años, Wanda también ofrecía servicios sexuales. Hay como conductas que se tienden a repetir, por ejemplo, no es que ni para justificar ni nada, porque en realidad estamos todos de acuerdo en que la conducta de ella no tiene nombre. Pero si alguien ha vivido situación similar, ¿puede volver a repetir la conducta? ¿Se da esto de someter a sus hijos a lo mismo que haya vivido? Mira, no fue sometida. Claro. No, pero lo que voy es como que puntualmente ella también se prostituía y el hecho de estar como metida en el círculo vicioso y encima entiende como que esto es normal, que esto está bien, o sea... Por ejemplo, un hijo que vive esto, ¿puede en el futuro repetir la conducta y meter a su hijo en Claro, este yo te asunto? lo pondría de la siguiente forma. Nosotros hemos tenido casos de mujeres que son prostitutas y que lo único que no quieren es que sus hijos ejerzan la prostitución. Al revés. Es al revés, ¿me entiendes por qué? Porque eso tiene que ver con las características de personalidad. O sea, ella tiene, independiente de que ejerce la prostitución, su estructura de personalidad probablemente sea de tipo narcisista con rasgos psicopáticos, y eso independiente de la profesión que practique. Recordemos que en el año 2010 hubo el caso de Marta Lagos, que fue procesada y condenada, y ella abusó de sus 2 niños de 3 y 4 años, y ella fue, gracias a las investigaciones de la Policía de Investigaciones, se logró captar a esta mujer. ¿Me entienden? O sea, no tiene que ver con lo que ella haya hecho, sino que tiene que ver con su estructura de personalidad, porque tú puedes tener cualquier profesión. Ella en ese caso, Marta Lagos, no era prostituta ni ejercía la prostitución, pero sí utilizó a sus hijos, porque los rasgos de personalidad son los que predominan. Y otra cosa, a veces las personas piensan que porque son abusados van a transformarse en abusadores. No necesariamente. Esa es una de las cosas que nosotros detectamos que ellos usan para victimizarse frente a las otras personas. Como una justificación. Como una justificación. Margarita, una mujer que actúa así con 1 o 2 hijas, ¿necesariamente lo va a hacer con todos? ¿Tendrá el mismo trato? Porque ella hablaba de sus 5 hijos. ¿Tendrá el mismo trato hacia los demás? ¿Están todos en una situación de riesgo, de vulnerabilidad, si es que lamentablemente ya no ha ocurrido? Yo creo que de alto riesgo, porque si ella tiene ese tipo de comportamiento, lo más probable es que nosotros podríamos predecir que ese tipo de comportamiento lo va a repetir con sus otros hijos. O sea, ella no tiene ninguna apego, ¿me entiendes? Margarita, ¿y qué se puede decir del hombre, del señor Luis Salinas? Más allá de la bajeza de abusar de una niña de 12 años, reiteradamente, ¿por qué tenía que recurrir siempre a la misma menor? ¿Eso es habitual? Mira, lo que pasa es que, como decía la subcomisario, súper importante, yo voy a reforzar la idea de que ella, no existe un único perfil de agresor sexual. Nosotros tenemos tipología y eso se tiene que hacer un análisis transversal, ¿ya? ¿Y esto qué significa? Que nosotros tenemos agresores sexuales que son pedófilos y otros que no son pedófilos. Yo sé que existe un listado de pedófilos, pero es un nombre genérico para poder consignarlo. Pero que también hay sujetos que tienen hebefilia, por ejemplo, sujetos que tienen atracción con niños púberes, ¿ya? Porque hay otros que tienen preferencia con niños menores de 10 años, 8 años, y eso sí tiene que ver con la pedofilia. Pero además también la pedofilia significa que es una atracción única, fundamental en su sexualidad hacia los niños. En cambio, estos sujetos que tienen hebefilia podrían eventualmente tener esta atracción a estos niños que no son niños, pero tampoco son adultos, y que, o sea, por ejemplo... Son definitivamente unos degenerados. Son desviaciones sexuales. Exactamente. Es una desviación sexual claramente. Entonces, por lo tanto, esta persona, si tiene esa preferencia, no tiene una sexualidad normal. Margarita, te agradecemos estar con nosotros. Francisco, también te agradecemos mucho. Excelente primer despacho y esperamos de corazón que el Estado le brinde todo el apoyo emocional, psicológico y económico que necesitan estos 5 niños hoy día que se quedaron sin papá y con una mamá que probablemente va a irse a la cárcel.